Buenos a todos y a todas. Les presentamos nuestro podcast llamado Sobre la Vida. Somos Melina Bernal, Camila Álvarez, Leila Enríquez. Tras mucha investigación decidimos explicarle sobre las personas con autismo. Actualmente, el autismo no se considera un diagnóstico único, sino un conjunto de trastornos que tienen en común un cierto grado de alteración en tres áreas: déficit de interacción social, problemas de comunicación y un repertorio normalmente restringido de comportamientos e intereses. Los distintos tipos o grados del autismo. Se diferencian 5 grandes tipos de autismo, por lo que las personas que lo padecen pueden situarse en cualquier punto del espectro. Autismo, síndrome de Rett, síndrome de Asperger, trastorno desintegrado infantil o síndrome de Heller, trastorno generalizado de desarrollo no especificado. Autismo es un trastorno que habitualmente comienza durante los 3 primeros años de vida, siendo los padres los primeros que comienzan a identificar en su hijo comportamientos diferentes a los niños de su edad. Algunos de estos síntomas extraños son nula o muy escasa comunicación verbal. El niño es muy poco sociable y solitario, o bien no muestra interés en identificar objetos o llamar la atención de los padres. La característica diferencial de este tipo de autismo es que se presenta casi con exclusividad en niñas y tiene carácter regresivo. Las personas afectadas comienzan a sufrir un proceso degenerativo y progresivo del sistema nervioso que se manifiesta en forma de alteraciones en la comunicación, la cognición y la motricidad, tanto fina como gruesa, alrededor de los 2 años. Estas niñas tienen un desarrollo psicomotor normal, al menos en apariencia, hasta entonces. De cualquier modo, diversos estudios demuestran que, incluso en el periodo asintomático, se produce una reducción del tono muscular, hipotonía. Síndrome de Asperger es el tipo de autismo más difícil y, en ocasiones, tardío de diagnosticar, porque las personas afectadas no tienen ningún tipo de discapacidad intelectual ni rasgo físico que las identifique. El déficit se encuentra en el campo de las habilidades sociales y el comportamiento, siendo lo suficientemente importante como para comprometer seriamente su desarrollo e integración social y laboral. Problemas de interacción social, falta de empatía, poca coordinación psicomotriz, no entender las ironías ni el doble sentido del lenguaje y la obsesión con ciertos temas son algunas de las características más habituales en el Asperger. Trastorno desintegrado infantil o síndrome de Heller. Suele aparecer sobre los 2 años, aunque en ocasiones no se hace evidente hasta pasados los 10. Coincide con los otros tipos de autismo en afectar a las mismas áreas: lenguaje, función social y motricidad, pero se diferencia en su carácter regresivo y repentino, hasta el punto de que en ocasiones el mismo niño se da cuenta del problema, mostrando su preocupación a los padres. Trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Es una etiqueta diagnóstica que se utiliza en aquellos casos en que los síntomas clínicos son demasiado heterogéneos como para ser incluidos en alguno de los otros tipos. También se presenta el trastorno de reciprocidad social, problemas severos de comunicación y la existencia de intereses y actividades peculiares restringidas y estereotipadas. Meli y Ley, me gustaría que acotaran más información sobre las personas con autismo para que los que nos escuchen estén más informados sobre el tema. A mí, por supuesto. Ahora les vamos a explicar sobre los indicadores para la detención precoz del autismo. Aunque suelen ser los propios padres los que detectan los problemas neurodesarrollo de sus hijos, entre los 18 y 24 meses existen una serie de circunstancias que retrasan el diagnóstico en un porcentaje significativo de casos. Incidencia relativamente baja de los TEA, desconocimiento de las manifestaciones clínicas, dificultad de los padres para detectar los síntomas sutiles que algunos tipos de autismo, como el Asperger, el desarrollo sensorial y motor educado en ciertos casos. Están los síntomas más comunes que en algunos niños con TEA presentan una serie de síntomas muy claras y visibles y por ello son detectados por los padres en los primeros meses de vida. Pero a veces son los profesores de la vida de la guardia los que ponen en alerta a los padres al observar un desarrollo inadecuado en sus habilidades básicas o relaciones con otros niños. Estos son los principales ejemplos: el retraso o ausencia del habla, no presenta atención a las otras personas, falta de respuesta a las explicaciones faciales o sentimientos de los demás, falta de juegos, símbolos y ausencia de imaginación, falta de interés por los niños de su edad.
Bueno, ahora les voy a hablar sobre la importancia del profesor en la detección del autismo de alto rendimiento. Los niños afectados por el síndrome de autismo de alto rendimiento son los más difíciles de detectar, ya que muchas veces no manifiestan de forma clara sus problemas, hasta que no se le expone en un mayor grado de demanda social, lo que no suele ocurrir hasta el inicio de la educación primaria. Por este motivo, en estos casos específicos es cuando se hace más importante y a veces imprescindible la participación del profesor en la detección de síntomas que hagan sospecha de un posible caso de autismo. Estos serían los principales síntomas de alarma: desarrollo deficiente del lenguaje, mutismo, entonación rara, vocabulario inusual para la edad del niño. También está la tendencia de hablar espontáneamente solo sobre los temas de su interés. Los niños presentan todos los síntomas descritos como clásicos. Consecuentemente, la ausencia de cualquiera de ellos no es incluyente del diagnóstico de TEA. La intervención en el aula. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el autismo no tiene cura, por lo tanto acompañará al niño durante todo su periplo vital. Lo que sí tiene es tratamiento, que debe realizarse adecuadamente. Pueden contribuir eficazmente a su desarrollo y bienestar. El grado de mejoría e integración social de un alumno con autismo no depende exclusivamente de la educación que reciba, puesto que influyen otros muchos factores como tipo de autismo, grado de afectación y entorno familiar y social. Sin embargo, está demostrado que en una educación de calidad donde se utilicen métodos y terapias adecuadas y estimulantes, y siempre que sea posible en el aula ordinaria, es fundamental en el desarrollo de estos niños. La intervención educativa de un niño autista debe realizarse siempre bajo la supervisión y apoyo de personal especializado o con formación específica. Es muy importante que tenga un enfoque que abarque las siguientes dimensiones básicas: identidad y autorreconocimiento, capacidades de relación social, autocontrol, competencias de anticipación, procesos de utilización adecuada de conductas aprendidas. Para lograr todos estos procesos y competencias, el maestro y los especialistas deben utilizar principalmente terapias psicomotoras, aprendizaje por imitación y todo tipo de juegos donde prime la experimentación y la aplicación de todos los sentidos. La educación de los niños con TEA. Los niños diagnosticados con TEA se encuentran dentro del grupo de alumnos con NEE. Por lo tanto, precisan de una metodología adaptada y, en algunos casos, refuerzo escolar y adaptación del currículo. El objetivo principal de la intervención educativa de un niño con este problema es la mejora de su conocimiento social y de sus habilidades comunicativas. Otra meta importante es lograr que tenga un mayor control de sus comportamientos y una conducta lo más adaptada posible al entorno. El principal reto de la educación a un niño diagnosticado de TEA es que no solo hay que enseñarle el concepto o la habilidad para realizar una determinada tarea, sino que también hay que entrenarle en su uso de manera educada, funcional, espontánea y normalizada. La adaptación curricular. Existen diversas modalidades de escolarización para estos niños: centro específico, aula de educación especial, en un centro ordinario e integración en el aula regular. En este último caso es necesario realizar una adaptación curricular individualizada, teniendo en cuenta las habilidades y capacidades potencial del niño y no solo su conducta. En ocasiones, en la realización de los tests o pruebas necesarias para realizar la adaptación se presentan dificultades como la falta de colaboración del niño o de entendimiento de las pruebas. Metodología. Las agendas visuales basadas en pictogramas donde se programan las tareas al realizar son muy eficaces en la educación de este tipo de escolares. Al igual que los puzzles, el juego simbólico, los juegos con pelotas y los recursos innovadores basados en Internet y determinados videojuegos. Un aspecto muy importante tiene que ver con el espacio y ambiente en el que tenga lugar la educación de estos alumnos. Todo ha de estar muy bien estructurado y organizado.
evitando los cambios bruscos, ya que estas personas son muy sensibles a cualquier modificación, por pequeña que sea. Un niño que recibe un adecuado tratamiento para el TEA llegará a ser un adulto lo más funcional posible. De ahí la importancia de todos los profesionales que intervienen en la fase educativa de estas personas. Hasta acá llegamos. La verdad que pensamos que este tema es muy importante y que es necesario informarse. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Camila Álvarez, editora de este podcast, y los despido con un hasta pronto. Como persona autista puedo decir que normalmente estoy agotada, abrumada por la información sensorial. Siento, veo, pruebo, escucho, huelo, todo. A pesar de tener un fuerte sentido de mis emociones, a veces puede ser difícil identificarlas en sí. Hay días en que mi umbral de dolor es bajo, entonces siento absolutamente todo, pero hay días en el cual no siento nada, pero igual me lastimo. Coloquialmente me dicen torpe. Por eso que paso muchísimo tiempo enmascarando mis rasgos autistas, porque tengo miedo de ser juzgada, y eso desperdicia muchísima de mi energía. Tengo que observar a los comportamientos de las otras personas para tratar de averiguar cómo se sienten para responder correctamente y evitar el malentendido. La verdad es que estoy pensando en que no dormí porque me cuesta conciliar el sueño, permanecer dormida, llegan las pesadillas, pienso demasiado, los estímulos me despiertan fácilmente, todo es difícil y... Tengo que pasar muchísimo tiempo explicando mi autismo una y otra vez porque las personas parecen no entenderme. Les resumo y les digo que soy perfeccionista, lo que significa que casi siempre estoy estresada. En realidad lo que le quiero decir es que a veces me cuesta iniciar tareas y me quedo atascada sin poder hacer nada y luego me siento culpable por no haber hecho nada y manejarme requiere muchísimo de mi tiempo y también vivir, existir. También tengo que cumplir mis sueños y mis objetivos. Siento que me duele la cabeza, pero no sé por qué soy así. Este video está totalmente guionado. A menudo experimento ansiedad. El mundo se siente impredecible, inesperado. Mi cerebro no comprende. Me siento incomprendida la mayor parte del tiempo. Miedo, soledad, incluso en una habitación llena de gente. Parezca obvio porque a veces no lo muestro todo, pero está ahí constantemente y siempre lo estará porque es parte de quién soy, cómo soy. Porque el autismo no se mide, el autismo se vive.